días, hermanos y hermanas. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí con el propósito de adorarle, esperando que todos vengamos con el deseo de alabar, glorificar a nuestro Dios y de edificarse por medio de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Cuando nos predicaron el Evangelio, hermanos, nos hablaron de un infierno, de un juicio final y de la oportunidad de alcanzar el perdón de los pecados por medio del bautismo para el perdón de los pecados. Y los que hemos decidido obedecer el Evangelio, se nos conoce en las Escrituras como cristianos, pero antes de eso se le conoció como discípulos. Y hoy usted y yo, hermano y hermana, somos discípulos de Jesús. Seguimos a Jesús, por lo tanto necesitamos aprender de Él, cómo vivir esta vida. El título de este sermón lo titulé así: lo que implica ser discípulo de Cristo. Y encontramos, hermanos, una historia allá en Mateo capítulo 8 y su versículo 23 al 27, si gusta buscarlo, y si no está aquí en la pantalla. Dice esta historia: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres que se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es interesante, hermanos, cuando leemos este tipo de historias, y yo no sé cuántos en este lugar hayan tenido la oportunidad de experimentar una tormenta en el mar, pero sabemos que por el cine, la televisión, no es muy agradable estar en una tormenta en el mar, y mucho menos como narra esta historia, y entrando él en la barca. Una barca, hermanos, es fácil de hundir, es fácil de que los tripulantes perezcan por la tormenta. Me gustaría, hermanos, que meditáramos en 4 puntos que pude rescatar de esta historia, y que tienen que ver, hermanos, con lo que implica ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, necesitamos seguir la enseñanza del Maestro. Dicen los versículos 23 y 24: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El verso 23, hermanos, nos dice que al Jesús subirse a la barca, los discípulos le siguieron. Podemos aprender la actitud de un discípulo y al mismo tiempo, hermanos, la actitud del Maestro en esta historia. Los discípulos, dice el relato, que siguieron a Jesús al subirse a la barca. De alguna manera, hermanos, ellos seguían a donde iba Jesús. A donde iba Jesús, los discípulos iban con él. ¿Cuál era la razón? Ellos querían aprender. Ellos querían oír lo que Jesús quería decirles cada día, o lo que Jesús quería predicarle a las personas cada día.
sin esperar, hermanos, en esta ocasión que iban a sufrir la tempestad de esta tormenta y experimentar la muerte de cerca. Los discípulos, hermanos, aprendieron sin duda alguna que con el Señor no hay temor. Dice 1 de Juan capítulo 4 y su versículo 8. 1 de Juan capítulo 4 y su versículo 18. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo primero, hermanos, que podemos rescatar en esta historia es que los discípulos eran pescadores desde hace mucho tiempo. Ellos tenían la experiencia de vivir en el mar. Pero al encontrarse con esta tempestad, dice la Escritura que tenían mucho miedo. A veces resulta que somos cristianos o discípulos de Jesús desde hace mucho tiempo, y cuando nos encontramos en circunstancias adversas, en problemas, en dificultades, hermanos, sentimos miedo. Y cuando sucede esto, cuando el miedo llena el corazón del ser humano, hermanos, es simplemente porque no hemos sido perfeccionados completamente. La predicación de nuestro Señor Jesucristo se enfocó en una vida eterna, en una esperanza después de la muerte. ¿Por qué espantarse en esta ocasión al encontrarse en una tempestad? Los discípulos, hermanos, no habían aprendido, no habían sido perfeccionados en el verdadero amor, en el amor que es en Cristo Jesús, en su esperanza. Y podemos hacer un análisis individual, hermanos, en nuestro ser. ¿Cuántas veces hemos caído en el temor de ciertas cosas? Y eso solo sucede por falta de fe, por ignorar a veces el poder de nuestro Maestro, el poder de a quien estamos siguiendo. Aprendieron sin duda alguna que con el Señor, hermanos, no hay temor. Aprendieron que confiando en Jesús, la muerte, cualquier situación, hermanos, en la que se pudieran encontrar, no tiene por qué asustar a un discípulo de Jesús. Jesús, hermanos, siempre habló de una vida eterna y una resurrección. Dice Mateo capítulo 22, versículos 31 y 32. Mateo capítulo 22, versos 31 y 32, dice la Escritura: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Podemos aprender, hermanos, que un discípulo de Jesús no debe de tener miedo, no debe de vivir angustiado en esta vida. Porque aun cuando experimentemos la muerte física, vivimos espiritualmente. Cuando Jesús estuvo, tenía cientos de años que Abraham había muerto. Y Jesús está diciendo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque sin duda alguna Abraham vive, y los profetas viven, y todos aquellos que siguieron y obedecieron al Señor viven.
Y eso es lo que el discípulo de Jesús debe de aprender. No debe de vivir sin temor. Y el apóstol Pablo, hermanos, predicó respecto a esta esperanza en la fe de Cristo. Dice 1 de Corintios capítulo 15 en su versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Dice el 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano y hermana, tener esta convicción, esta esperanza, creer lo que está escrito en la palabra, eso es ser un discípulo de Cristo. Creer en su palabra, creer en su mensaje y por lo tanto mantener la calma ante las tempestades que podamos vivir, ante las tempestades que podamos experimentar. Un discípulo de Jesús debe aprender a mantenerse con calma porque las fuerzas no vienen de él, las fuerzas vienen de Dios, de su Maestro. Otra enseñanza que podemos aprender, hermanos, en esta historia es a imitar la paz que Jesús demostró en esta tierra. Jesús, hermanos, demostró una paz que impresionaba a doctores de la ley, que dejaba sin duda atónitos a todos aquellos que le oían hablar. Podemos ver, hermanos, la angustia, miedo y terror de los discípulos en esta historia. Dice los versículos 24 al 26 de Mateo 8. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Podemos, hermanos, ver la angustia, miedo y terror de unos pescadores con experiencia, que habían crecido en el mar y que en esta ocasión la Escritura dice que morían de miedo. Pero podemos ver la paz que Jesús tenía en su interior. ¿Quién, hermanos, puede dormir en medio de una tempestad en una barca? En un barco cualquiera, como Jonás. Jonás dice que se metió hasta abajo de la nave y dormía. Pero en una barca, la Escritura dice que las olas inundaban la barca. Cualquiera podría decir: Jesús estaba muy cansado y dormía. Pero Jesús, hermanos, dormía porque Él quería que sus discípulos vieran que cuando uno obedece al Padre, hay una paz interior aquí adentro que no es arrebatada por cualquier viento, por cualquier tormenta o por cualquier tempestad. Cualquiera puede dormir, hermanos, en un barco, pero en esa barca es impresionante ver cómo Jesús, si no le hubieran despertado, Él no se hubiera levantado, no se hubiera preocupado por la situación. Y eso, amados hermanos, solo muestra la paz interior que hay dentro de Jesús. La muerte no le intimidó, la tormenta no le arrebató su paz, porque confiaba en su Padre.
Porque Jesús, hermano y hermana, sabía de dónde había venido y a dónde iba. Dice Juan capítulo 11, versículos 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús, hermanos, hizo muchas cosas para enseñarnos. Y sin duda alguna, Jesús vivió y mostró, hermanos, ante tempestades como esta, una paz, porque como dice esta escritura, Él sabía que el Padre siempre le oía y le oye. La pregunta aquí es: ¿podemos, hermano y hermana, gozar de esa paz interior porque estamos seguros que Dios nos oye? ¿Estamos confiados en que ante cualquier circunstancia vamos a rogar al Padre su ayuda y Él nos las va a dar? Hermano y hermana, en eso se basa la paz interior del discípulo. En estar convencido que hacemos su voluntad y Él nos oye. Mucha gente está convencida que Jesús oye a cualquier persona que le clama. Desafortunadamente, cuando están en problemas, en circunstancias difíciles, muestran todo lo contrario. Ser discípulo de Jesús implica, hermano y hermana, imitar esa paz. Estar tranquilo ante cualquier circunstancia de peligro, ante cualquier necesidad que se pueda manifestar en su vida. Usted debe estar convencido que Dios le escucha y que tiene planes en su vida. Cristo motivó a sus discípulos a tener la paz que Él tenía, una paz inquebrantable. Dice Juan capítulo 14 y su versículo 27: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas son, hermanos, palabras de nuestro Señor Jesucristo, motivando a sus discípulos a ser ejemplo ante el mundo, a mostrar una confianza en Dios que no es quebrantada por cualquier tormenta en su vida. Ser un discípulo en un mar calmado es fácil y sencillo. Seguir a Jesús cuando todo está bien, hermano y hermana, eso es fácil. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero seguir a Jesús cuando la tormenta está inundando su barca, eso es un verdadero reto. Eso, hermano y hermana, pone a prueba su discipulado. ¿Qué otra cosa aprendemos en esta historia? Sin duda alguna, hermanos, en esta historia podemos aprender a depender de Cristo como un discípulo verdadero en todo momento. Depender de Cristo, hermano y hermana, en las circunstancias más difíciles de su vida, eso demuestra que es un verdadero discípulo. Muchas personas, cuando pierden el trabajo, en lo primero que piensan es en sacrificar los días de reunión. Muchas personas ponen como metas sus deseos,
sus metas propias y sacrifican toda actividad que tenga que ver con la obra del reino de Dios. Eso no es depender de Cristo. Eso es depender de nuestros propios deseos, de nuestras propias metas, de nuestros propios logros. Un discípulo de Cristo, hermano y hermana, depende absolutamente del Maestro. Dicen los versículos 25 y 26 de Mateo 8: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Algo hermoso, hermanos, que podemos ver en esta historia es que los discípulos no se aventaron al mar al ver que la barca se estaba hundiendo. Recuerdo una historia con unos hermanos que estábamos en un kayak y de pronto el kayak pegó la vuelta muy fuerte, nos espantamos y lo primero que hicimos fue aventarnos. A consecuencia de eso hundimos el kayak, nos metimos en un problema con los que rentaban esas barcas. Pero es lo primero que pasa, hermanos. Ante circunstancias difíciles el hombre actúa bajo sus propios instintos. Y algo que nos muestran aquí los discípulos es que antes de actuar bajo sus propios instintos, llegaron a Jesús. Señor, sálvanos, que perecemos. Hermano y hermana, eso es ser un verdadero discípulo de Jesús. Depender de Él en circunstancias difíciles. No es pensar y razonar como uno mismo, es ver qué dice el Maestro, qué se va a hacer ante esta circunstancia. Eso, hermano y hermana, es ser un discípulo de Jesús. Las personas, especialmente los discípulos, preguntan a menudo a Jesús, hermano y hermana, ¿qué haremos? En la historia del Nuevo Testamento encontramos que muchos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿qué debo hacer? Maestro, ¿qué haremos? Incluso aquellos que no eran discípulos, como los escribas y fariseos, se acercaron a Jesús para tentarle, y al escuchar la respuesta de Jesús quedaban atónitos, porque Él explicaba y enseñaba con mucha sabiduría. ¿Qué problema podemos vivir que Jesús no nos pueda ayudar? Que Jesús no nos pueda aconsejar. Ser discípulo de Jesús, hermano y hermana, implica depender de Cristo en los momentos difíciles. Y es lo que los discípulos nos muestran en esta historia. Depender de Cristo es reconocer que ese es el Salvador del mundo y que necesitamos preguntarle cómo debemos conducirnos en nuestra vida, qué debemos hacer para ser salvos. La humanidad hoy en día quiere ser salva a su manera. Los hermanos, cuando se les exhorta a componer su vida, a hacer cambios en su vida, se molestan y se van porque quieren ser salvos a su manera. Y no es así. Un discípulo se deja guiar por el Maestro, pregunta cómo debe de conducirse, qué debe de hacer en su vida y obedecer. Cristo dijo: el que me ama, mi palabra guarda. Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Podemos imaginarnos, hermanos,
tener esa confianza en que estamos guardando la palabra de Dios y que a consecuencia de esa obediencia, Cristo y el Padre moran en nosotros, que nos ayudan en todo momento en las situaciones más difíciles. Esa confianza, hermanos, mostraba Jesús. Y los discípulos nos están enseñando que en los momentos difíciles a quien debemos de buscar es a Jesús. Pero el hombre en los momentos difíciles lo primero que busca es el consejo de un amigo, de una amiga, y a veces ni siquiera en Cristo, lo buscan en el mundo y vienen los malos consejos y vienen las malas consecuencias a causa de esos consejos. ¿Y dónde está Cristo? Eso no es ser discípulo de Jesús. Su palabra debe de ser la guía en su vida, en mi vida. Su palabra, hermano y hermana, debe de ser nuestro manual de dirección en esta vida. Depender de Jesús, como lo hacían los discípulos, es confiar en su palabra y por lo tanto obedecerla, hacer lo que Él manda. Debemos, hermano y hermana, amigo que nos escucha, ser guiados por el yugo de Cristo. Nuestro hermano Artemio ya explicaba cómo funciona el yugo. Ponerse el yugo de Jesús es andar al lado de Él y emparejarse. Y cuando ya no podemos, ese mismo yugo nos va a levantar y nos va a empujar a seguir a su mismo paso. Pero el hombre que se dice ser discípulo en ocasiones, cuando están los problemas, se suelta del yugo y quiere hacer las cosas a su manera, y así no funciona. La obediencia, hermano y hermana, a la palabra de Dios muestra quién es un verdadero discípulo, un seguidor. Dice Mateo capítulo 11, versículo 19. Mateo 11, 19 dice la Escritura: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Jesús, hermanos, hubieron muchas personas que lo acusaron, muchas personas, hermanos, que lo juzgaron, y pocos fueron los que aceptaron su palabra y decidieron seguirlo como Él manda. Ser discípulo, hermanos, implica depender absolutamente del Maestro. Qué grato es vivir en paz como lo hizo Jesús, con problemas pero en paz. Jesús, hermano y hermana, vivió en este mundo y fue perseguido, fue criticado, pero Él vivía en paz. Porque sin duda alguna su actitud, hermanos, su ejemplo nos muestra que hay algo más grande que lo que vemos. Jesús, hermano y hermana, sabía que iba a regresar de donde había venido, al Padre. Los discípulos, en medio de la tormenta, en lo primero que pensaron fue en acudir al Maestro. Y hermanos, sin duda alguna, ese es un gran ejemplo que nosotros debemos de seguir en nuestra vida. En los problemas debemos de pensar en acercarnos a Jesús antes que otras alternativas. Como cuarto punto, hermanos, debemos reconocer que no se puede ser discípulo de alguien y no conocerle. Y por lo tanto, hermanos, un discípulo debe de saber quién es Jesús, quién es su Maestro. No podemos seguirle sin conocerle. Su palabra, hermanos, la palabra de Dios nos habla de Jesús, nos enseña quién es Jesús
y nos enseña, hermanos, a conducirnos como verdaderos discípulos de Jesús. Regresando a Mateo capítulo 8, en los versículos 23 al 27, vamos a leerlo una vez más. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Hermano y hermana, un discípulo de Jesús necesita saber quién es Jesús. Los apóstoles hacen una pregunta interesante: ¿qué hombre es este? Podemos aprender aquí, hermanos, que a veces podemos estar intentando seguir a Jesús, pero no le conocemos. No estamos bien convencidos de quién es Jesús y qué es lo que Él puede hacer en su vida y en mi vida. Ahí estaban, hermanos, los discípulos, dice el verso 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí estamos usted y yo cada primer día de la semana y cada miércoles intentando seguir a Jesús y tratando de hacer lo que Él manda, pero resulta que a veces no le conocemos. El error más grande del ser humano es pensar que Dios es amor y que un día, en el día del juicio, Él va a perdonar a toda la humanidad. La palabra de Cristo no dice eso. La palabra de Dios dice que el ser humano va a recibir conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Hermano y hermana, ¿sabemos quién es Jesús? ¿Le conocemos? ¿Estamos convencidos? Podemos estar siguiendo a Jesús como los discípulos. Allí van atrás de Jesús. Y al ver que Jesús reprende a los vientos y a la mar y se hace grande bonanza, ellos se preguntan: ¿qué hombre es este? Los discípulos, hermanos, no estaban convencidos que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús, hermano y hermana, como dijo Pablo a los Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Los discípulos no estaban convencidos que Jesús es Dios. Por eso el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos seguían a Jesús, pero no estaban completamente seguros que Dios estaba con ellos. Hay muchas lecciones que rescatar aquí. Parece, hermanos, que hasta este punto los discípulos no estaban bien convencidos de quién era Jesús, de quién era su maestro. Y así es fácil entender por qué perdieron la paz al ver que el mar iba a hundir la barca. Cuando se conoce que Dios está con nosotros en todo momento de nuestra vida, hermanos, hasta el fin del mundo, como dice la Escritura, y lo creemos, es difícil perder la paz ante cualquier problema que tengamos en nuestra vida. Es difícil que pase por nuestra mente: ya no voy a ir a la iglesia porque siento que no hay cambios en mi vida, porque X hermano actúa de esta manera. Hermano y hermana, conocer a Jesús es parte de ser discípulo de Él. Muchos de sus discípulos tenían esta grande interrogante: ¿qué hombre es este?
Recordamos a Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dice Juan capítulo 14 y su versículo 8. Vamos a recordar esta historia. Juan 14, 8 y 9, dice la Escritura: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y mire la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús, hermano y hermana, exhortando a Felipe: ¿has visto que he resucitado muertos? Que he andado sobre el mar, que he sanado a muchas personas. ¿Has leído que los profetas dijeron que el Mesías iba a hacer esto? Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, hermanos, dice la Escritura que Juan el Bautista mandó a sus discípulos y les dijo: preguntarle si es él o esperamos a otro. Jesús le dijo: vayan y díganle a Juan, los muertos viven y a los pobres es anunciado el Evangelio. Las señales, hermano y hermana, hablaban de quién era Jesús. Y allí estaban sus discípulos, como muchos de nosotros, hermanos. Señor, muéstranos al Padre. Tanto tiempo Jesús había estado con ellos y sus obras deberían haber hablado de quién era Él. Y los discípulos atrás de Jesús, pero dudando siempre. Incluso después de la resurrección, lo primero que Jesús le reprochó a sus discípulos fue su incredulidad. Porque los que corrieron a la tumba a ver que Jesús ya no estaba, no corrieron convencidos de que ellos debieron haber dicho: sí, Jesús tiene que resucitar, Él va a venir. No, fueron a ver porque tenían la duda. Muchos, hermano y hermana, estamos siguiendo a Jesús de la misma manera, con dudas en nuestra mente. Necesitamos leer, convencernos de quién es Jesús y cómo se le obedece. No es a nuestra manera, no es yo pienso, yo creo. Jesús nos dejó ejemplo en la tentación. El diablo se le acercó y Jesús le dijo: escrito está. En el día del juicio, hermano y hermana, Jesús no va a ser su abogado, ahora es su abogado. En el día del juicio Jesús va a ser el juez. Y vamos a llegar llenos de argumentos y sin duda alguna Jesús, hermano y hermana, nos va a decir: escrito está. ¿Por qué no obedeciste? Por eso la Escritura, hermanos, dice: muchos son llamados y pocos los escogidos, porque la obediencia es difícil de aplicar en la vida del ser humano. Pero un discípulo, hermano y hermana, debe de dejarse guiar por el yugo de Jesús, someterse ante la poderosa mano de Dios, como dice la Escritura. Eso es ser un verdadero discípulo. Y eso, hermanos, es otra cosa que aprendemos de los discípulos en esta ocasión. Si dudamos, vamos a afligirnos ante cualquier circunstancia. Cualquier problema nos va a amedrentar, nos va a quitar la paz y tal vez nos pueda quitar hasta el reino de los cielos. Porque no estamos bien convencidos que Jesús es Dios y que con el Padre, hermano y hermana, nos protege. Dice Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y que aunque parezca que nos está yendo mal, al final de todas las cosas, hermanos, debemos de estar convencidos por la Escritura que Dios va a conducir nuestros males aparentemente a bien. Mire lo que dice Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Un discípulo de Jesús, de Dios, es como aquel José, vendido a Potifar, metido a la cárcel por calumnias. Y no fue una prueba, hermanos, de 1 o 2 años. Pasó tiempo para que Dios lo exaltara. A veces perdemos la fe, la confianza en Dios y no esperamos. Sentimos que nos esté yendo mal y decimos, si esto es andar con Dios, antes en el mundo me iba mejor. Esas son mentiras del diablo, hermanos. Con paciencia, aunque parezca que nos esté yendo mal, debemos esperar, hermanos, el resultado que Dios le va a dar en su vida. Mientras haya vida, lo único que necesitamos es esperar la voluntad de Dios. Como conclusión, hermanos, necesitamos convertirnos en verdaderos discípulos. No aparentemos, hermanos, ser discípulos de Jesús. Y que nuestra paz sea quitada por cualquier problema, angustia o circunstancia. Aprendamos a depender de Dios, sabiendo con convicción quién es nuestro Maestro y cómo nos protege, aprendiendo a depender de Cristo en todas nuestras tormentas, imitando su paz en la esperanza que Él nos ha dejado, siguiendo, hermano y hermana, su enseñanza, su camino para poder llegar al Padre. La invitación en esta mañana es que si aún, hermano y hermana, no somos verdaderos discípulos de Jesús o no hemos aprendido a ser discípulos de Jesús, aprendamos. Amigo que nos visita, si desea ser discípulo de Jesús, gozar de esa esperanza que Dios ha dejado, herencia en los cielos, una vida eterna después de la muerte y aprender a vivir en paz en esta vida, le invitamos a que venga a las aguas del bautismo y sea bautizado para el perdón de sus pecados y venga a ser un discípulo de Jesús. Agradezco su atención, hermanos. Ojalá y pueda ayudar en algo esta lección. De mi parte es todo y que Dios les bendiga. Amén.